12 de enero del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañan Mauricio Pozo, miembro del Foro de Economía y Finanzas. La carta y propuestas del Ejecutivo que sugiere cambios en la conducción económica para levantarse de esa mesa no servida que anunció el primer mandatario. ¿Qué evidencia el que se hayan tomado recursos de la cuenta dirigida a la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas? Lo vamos a revisar. También Miguel Ángel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, a propósito de la impugnación a nombramientos de funcionarios que estarían fuera de la ley. ¿Por qué se les asignan nuevas funciones? Y además, la reducción del aparato estatal y las renuncias voluntarias a cambio de bonificaciones económicas. Lo vamos a revisar. Y Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. El otorgamiento del bono de desarrollo humano variable a quienes ya se les entrega el bono. ¿Cuándo inicia? ¿En qué consiste? Lo vamos a revisar. Julian Assange se convirtió en ciudadano ecuatoriano por decisión del gobierno el pasado 12 de diciembre. La Cancillería intentó concederle además el estatus de diplomático y de esa manera Assange habría tenido inmunidad, es decir, protección que impediría su detención si salía de la embajada. La canciller María Fernanda Espinosa habló del tema. Julian Assange es un compatriota más desde el pasado 12 de diciembre, cuando el gobierno del presidente Lenín Moreno le concedió la naturalización. Incluso con fecha del 28 de noviembre, la Cancillería aprobó el reglamento cuyo artículo 2, numeral 4, señala que los extranjeros en situación de protección internacional, otorgada por el Ecuador de forma regular y continua por 3 años, recibirá la naturalización, lo que benefició a Assange. Este jueves, la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, confirmó la información cuando se reveló inclusive que tenía cédula ecuatoriana. Él solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre del año 2017. Pero eso no es todo. El actual gobierno intentó otorgarle el estatus de diplomático y con ello protección al creador de Wikileaks, a quien el régimen del presidente Rafael Correa otorgó asilo y se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace 5 años. El 20 de diciembre, la Cancillería, a través de su embajada en Londres, solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores británico considerar la acreditación del señor Assange como agente diplomático en la misión del Ecuador en el Reino Unido. Esta petición fue negada el 21 de diciembre. A la canciller no le quedó otra alternativa que reconocer la información sobre Assange tras la publicación de varios medios internacionales que revelaron la noticia en todo el mundo. El martes, Espinosa fue consultada por la prensa sobre la naturalización de Assange y el pedido de estatus diplomático. Realmente la información que circula en redes sociales no merece ni los comentarios ni la opinión de esta Cancillería. Pero hoy explicó sus motivos. Es que hay temas en el cotidiano de nuestro trabajo que requieren prudencia y requieren cuidado, ¿no? Y hay situaciones como que lamentablemente hemos vivido que hace que debamos dar explicaciones. La canciller señaló que el gobierno seguirá buscando alternativas para Julian Assange, el pirata informático que pasó de ser un inquilino incómodo en nuestra embajada en Londres a compatriota ecuatoriano. Y sobre esto, el ex canciller José Ayala Lazo considera un error diplomático del gobierno del presidente Lenín Moreno el otorgarle la naturalización a Julian Assange y pretender darle el estatus diplomático para beneficiarlo de inmunidad. Otorgar esa nacionalidad como instrumento procesal para obtener que el señor Assange salga de la embajada del Ecuador en Londres es degradar la importancia y el carácter honorífico de esa nacionalidad, el honor que tenemos y que consideramos tener los ecuatorianos. Y tratar así de aplicar fraudulentamente al señor Assange las inmunidades y privilegios que concede la Convención de Viena sobre agentes diplomáticos y permitirle en consecuencia salir de la embajada indemne, sin que lo persiga o pueda perseguirlo la justicia británica. Es un error muy grave. Puede ser corregido por el presidente Moreno o por una decisión que debería tomar la canciller. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
¿Qué tal, Lenin? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, un buen día para ti y para nuestros televidentes. Exministros de Finanzas, docentes universitarios, analistas y directores de centros de estudios constituyeron el Foro de Economía y Finanzas Públicas. Ellos, en un documento que remitieron al presidente de la República, aseguran que ese es un espacio para el razonamiento técnico sobre la realidad económica del país y realizan una propuesta que está conformada por 11 puntos. Uno de los integrantes de este foro es Mauricio Pozo, economista, exministro de Finanzas. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Sí, buenos días, Lenin, gracias por la entrevista. Economista, cambios en las políticas económicas es el primero de sus postulados. ¿Qué hay que dejar de hacer? ¿Qué es lo que se debe implementar? No se puede continuar con lo que se ha visto en los últimos 10 años. El país ha tenido un proceso de endeudamiento absolutamente desproporcionado. El país ha vivido una suerte de abandono para el sector productivo. El país no se ha insertado en los mercados internacionales, ha crecido el tamaño del Estado en proporciones que duplican lo que fue hasta el año 2007 y eso en el tiempo es absolutamente insostenible. Estamos atravesando problemas presupuestarios, problemas de liquidez, el gobierno no tiene recursos para atender todo lo que debe hacer, empieza a tomar fondos de todas partes, del Banco Central, opta por succionar las reservas internacionales entregándole bonos, le pide plata a la seguridad social, coloca papeles en el mercado a tasas altas, prevende petróleo, ahora utiliza entidades autónomas para también sacar plata, el caso de Petroecuador, etcétera. Ese rumbo no puede seguir, las políticas económicas no pueden seguir siendo las mismas, el modelo económico del anterior gobierno es absolutamente fracasado y por lo tanto un primer elemento que estamos planteando en esta primera entrega del Foro de Economía y Finanzas Públicas es precisamente hacer un cambio de fondo y de forma a la manera como se estaba llevando el manejo y la conducción económica. Hay entonces que reactivar el crecimiento económico y el empleo, mejorando productividad y competitividad, fortaleciendo los ingresos, incentivando el consumo. Para lograrlo, ustedes apuntan a la reducción de impuestos, la eliminación de trabas, la generación de incentivos, entre otras cosas. Pero ¿cuáles? ¿Qué impuestos eliminamos? ¿Cuáles son las trabas que desmontamos? ¿Y qué es lo que hay que hacer en la práctica, en concreto? Usted tiene costos de producción excesivos en el Ecuador. ¿Cómo se explica esto? En la última década, la inflación en el Ecuador ha crecido cerca del 50%. En la última década, la inflación en Estados Unidos, país emisor de dólares, ha crecido cerca de 15%. Es decir, en el Ecuador han crecido 3 veces más los precios que en ese país. Por lo tanto, es muy caro producir. Dentro de los costos de producción está el tema impositivo. Hay algunos impuestos que son una barrera a la inversión extranjera, que es un elemento para poder crecer y dar empleo. ¿Cuál es uno de esos impuestos? Por ejemplo, el impuesto a la salida de divisas. Este es un impuesto nocivo, es un impuesto perjudicial. Hay que buscar un desmontaje del mismo, hay que hacerlo sí de forma gradual, para que esto no genere problemas fiscales adicionales. Hay otro tipo de impuestos que tienen que ver con aranceles que están por sobre los niveles técnicamente adecuados. Esto genera contrabando, termina siendo un elemento para no recaudar lo que tiene que recaudarse y eso también es una barrera. Hay una estructura laboral absolutamente rígida, sé que está en un proceso de cambio en este momento, pero esa es otra restricción adicional para poder producir, para poder contratar personal y que baje el desempleo y el subempleo. Estos son algunos de los ejemplos que tienen que hacerse para que esto pueda empezar a funcionar y el gran objetivo del gobierno, que es mejorar el empleo, pueda realmente darse. Ustedes indican también que el gasto público en 10 años creció de un promedio de 23% a un 40%, generando déficits que no se pueden continuar cubriendo a punta de impuestos y de deuda. El gobierno suele decir, y el presidente Moreno se lo indicó al Comité Empresarial Ecuatoriano, ¿a quién votamos? Dice el gobierno, policías, médicos o profesores. ¿Esa es la única salida? ¿Esa es la única posibilidad? ¿O existen otras alternativas también para reducir este gasto?
Lenin, cuando se habla de un tamaño del gasto público del 40% del PIB, frente a un poco más del 20% que fue el promedio entre el 2000 y el 2006, siempre se está pensando en que esto va a implicar necesariamente botar gente a la calle. Esto no es así. Le voy a dar varios ejemplos. En primer lugar, para poder tomar una decisión hay que definir el rol del Estado. Hay que ver el Estado para qué mismo está. ¿Está el Estado para ser empresario? ¿Para tener gasolineras? ¿Para tener compañías de aviación? ¿Para tener farmacéuticas? ¿Para tener importadoras? ¿O el Estado está para dar salud, para dar educación? Esos son los roles que le corresponden. Pero para dar ejemplos muy claros y sencillos, fíjese, un gasto corriente del presupuesto son los intereses de la deuda pública. Eso significa 2.500 millones de dólares anuales que se cancela por ese concepto. Si usted hace un buen programa económico que tenga el respaldo y el aval internacional y puede entrar en un proceso de replanteamiento, de renegociación de la deuda, usted puede bajarle de los 2.500 probablemente por un cambio de condiciones de alrededor de 1.000 millones de dólares, 1% del PIB al gasto público. Solamente ahí ya está bajando un punto el desequilibrio fiscal. Bienes y servicios. Ahí hay un crecimiento absolutamente, yo diría, sobredimensionado de lo que hay que hacer. Hay 60.000 vehículos en el sector público. Multiplique 60.000 por 300, 400 dólares por mantenimiento de vehículo. Y también hay gente que lamentablemente cobra y no trabaja. Son los conocidos pipones. Esos son ejemplos que se pueden producir o que se pueden ilustrar para poder hacer una reducción. Y yo le voy a decir algo adicional. Como se puede hacer en el sector privado, se lo hace en el sector privado, que el presidente de la República le pueda instruir a sus ministros que baje el 10% del gasto de cada ministerio y de las entidades públicas sin que sea un costo de personal. Yo le puedo garantizar que hay cómo hacerlo. Los excesos que se producen en eso son realmente enormes. Ahora, ministro, le pregunto, ¿es el mal manejo economista, le pregunto, ¿es el mal manejo de la economía lo que lleva a que el gobierno se tome hasta los recursos que estaban destinados para reconstruir los daños del terremoto? Quiero invitarlo a escuchar lo que dijo aquí el ministro Carlos de la Torre. Este movimiento es temporal y no afecta a la disponibilidad de la totalidad de los recursos existentes en la cuenta específica. Hermanos manavitas, tengan la seguridad de que los fondos públicos están intactos. Ahora, dicen que han devuelto los recursos, o al menos una parte de ellos. El secretario técnico para la reconstrucción, Carlos Bernal, lo desmiente mediante una carta dirigida al ministro de la Torre, donde le dice: cúmpleme informar a usted que persiste la necesidad de solventar más de 45.455 soluciones de viviendas para atender a los afectados por el terremoto. Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda solicitó un monto de 35.8 millones para atender 4.540 instrumentos de viviendas, dinero que no se asignó durante 2017. Por su parte, obligaciones financieras pendientes de proyectos como construcción de acceso a la ciudad de Bahía de Caracas y puentes sobre el río Jama, los cuales estuvieron paralizados por falta de liquidez en el flujo de planillas durante gran parte del segundo semestre del año 2017. ¿Qué es lo que queda en evidencia, economista Pozo, de esta situación donde se ha violado lo que expresamente decía la norma, que esa plata no se podía usar para nada más que para la reconstrucción de Manavilla Esmeraldas? Cuando usted tiene unas finanzas públicas que se manejan en desorden, una de esas manifestaciones del desorden es el endeudamiento público. Ya no le alcanza al Estado, al gobierno, los recursos que recibe por impuestos, por ejemplo, para poder atender todo el tamaño y la magnitud del gasto. Este es un Estado absolutamente obeso, adiposo, que ya no es suficiente con lo que recibe de manera permanente, que son los impuestos, y se ve abocado a endeudarse de la forma que sea, sin importar las condiciones. Y cuando ya no le alcanza la plata, empiezan a producirse este tipo de acciones que no son obviamente operaciones regulares. El ministro no puede asignar a una partida y quitarla y poner en otra partida.
Lo que ocurre es que como el dinero y la liquidez es fungible, como se dicen los abogados, esa plata depositada en el Banco Central, al rato que requieren recursos, probablemente ahí decidieron tomarse estos 300 y pagar esta otra cosa. Pero es producto de lo mismo, es producto de ese manejo absolutamente desordenado del fisco que genera problemas no solamente aquí y de deuda, genera problemas en el sector externo, es decir, hay presión para importación y daña la balanza comercial, hay problemas para el sector monetario, hay problemas por el sector privado. ¿Por qué? Porque desplaza inversión privada, porque el Estado está metido en todo lo que no debe estar, es decir, tiene múltiples secuelas. Entonces sí es una prioridad dentro de lo que nosotros estamos sugiriendo. No es todo, hay muchas cosas más. El tema de ordenar la casa, ordenar las finanzas públicas. Entre esas otras cosas ustedes plantean pues que hay un presupuesto depurado con proyecciones reales, un Banco Central independiente, que deje de lado el uso arbitrario de las reservas, estabilidad tributaria. Son algunos otros de los aspectos que ustedes plantean en el documento. Lo interesante es que esto le llegó al presidente de la República y los invitó a dialogar en un encuentro que debería desarrollarse el próximo miércoles. Allí aterrizarán estos temas y no será solo un escenario de diagnósticos economistas, de eso estamos seguros. Sin embargo, ustedes deben tener claro que el gobierno tiene una visión que ideológicamente se ubica en una orilla distinta a la que tienen los integrantes de este foro y que desde esa perspectiva algunos de sus planteamientos no van a tener cabida. No debería existir el tema ideológico en esto, Lenin. Aquí hay dos formas de manejar la economía, o se lo hace bien o se lo hace mal. Aquí no hay color ideológico. El que se maneje con austeridad las finanzas públicas, esto no tiene color de izquierda o derecha. El que se inserte al Ecuador en el mundo, esto no tiene tampoco color ideológico. El que se le dé al sector privado todas las garantías y las seguridades para que pueda producir y contratar gente no tiene color ideológico. Yo esperaría que el pragmatismo, yo esperaría que eso sea lo que prime en el manejo de la economía, porque caso contrario los impactos van a empezar a llegar. Por precisamente ideologizar la política económica, le pasó lo que le está pasando a Venezuela, y yo no quiero que eso le pase al Ecuador, y ninguno de los miembros del foro quiere que eso le ocurra. Si no se maneja en orden, si no se pone una suerte de reglas claras, si no hay un programa económico integral, coherente, donde esté todo vinculado, donde se aborden temas que no se han abordado, donde se proteja la seguridad social, se diga cómo se le va a devolver los recursos, cómo le vamos a regresar la liquidez al Banco Central, que también se ha tomado. Esto no va a funcionar. Vamos a seguir en el tema de la deuda y esto no va a tener un buen final. Mauricio Pozo, economista, miembro del Foro de Economía y Finanzas. Gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. 7 de la mañana con 18 minutos, vamos a una pausa y al regresar estará Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Nombramientos de varios funcionarios públicos fuera de la ley. ¿Qué dice la LOCEP? Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. Lo que se requiere es que la política pública se construya sobre la realidad económica y no sobre prejuicios ideológicos. Lo escribe Alberto Acosta Borneo en la revista Vistazo, que ya está en circulación. El doctor Miguel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchas gracias, doña Estefi. Buenos días. Como presidente de la Federación de Servidores Públicos, usted tiene algunos reparos a propósito del nombramiento de funcionarios públicos que considera no estarían apegados a la ley. El caso de Richard Espinosa, expresidente del Consejo Directivo del IES, por ejemplo. ¿Por qué no podría ser un embajador del Ecuador en Italia? Gracias por la entrevista. Los servidores públicos estamos regulados por la Ley Orgánica de Servicio Público y estamos en la obligación de respetarla en su integridad. Y el ejemplo de respeto debe originarse en las autoridades más altas, en este caso presidentes, vicepresidentes, ministros. El caso de la impugnación que nosotros planteamos respecto de algunos nombramientos no es en términos de las personas, sino en términos de que se está incumpliendo normas legales. Por ejemplo, en el caso del señor Espinosa,
El artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público habla del reingreso al sector público y dice que aquellos funcionarios que han sido destituidos legalmente no podrán reingresar al sector público por un periodo de 2 años y nunca a la institución de la que fueron despedidos. El señor Espinosa fue notificado con su destitución por la Contraloría General del Estado, se le otorgó los plazos necesarios para que desvanezca las causas de esa destitución, presentó sus descargos, no fueron suficientes y la Contraloría confirmó la destitución del señor Espinosa. Claro, es decir, esa decisión, recordemos que fue apelada, luego confirmada nuevamente o ratificada por la Contraloría. ¿Tampoco en este caso cabría nombramiento de cargos provisionales? De ninguna manera, no puede reingresar al sector público según lo establece el artículo 15 de la Ley Orgánica de Servicio Público. En consecuencia, no se podía ni siquiera solicitar al gobierno de Italia que le califique o que le acepte como embajador, porque siendo embajador es empleado público. Ese es el caso específico del señor Espinosa, que nos ha llamado la atención, y más aún después de la trayectoria poco notable para el sector público, para los jubilados, para los afiliados, su trayectoria como empleado público. El otro caso es del señor economista Patricio Rivera. Correcto. ¿Qué pasa allí en el caso del ministro Patricio Rivera? Él fue ministro de Finanzas, ministro coordinador de la política económica. Con Moreno pasó a ser consejero del presidente para la política económica, pero luego lo posicionaron como superintendente de Economía Popular y Solidaria. Pocos días antes que fenezca el gobierno del presidente Correa, el señor economista Rivera fue puesto en la terna, encabezando la terna por parte del presidente Correa, a la terna para que se nombre el superintendente de Economía Popular y Solidaria. Fue nombrado como superintendente en abril de este año, del año pasado, del 2017, y de acuerdo al artículo 16 de la Ley Orgánica de Servicio Público, tenía 15 días para posesionarse. Se posesiona luego del cargo que usted acaba de mencionar, que ocupó 7 meses después de ser nombrado, en consecuencia violando expresas disposiciones del artículo 16, que dice que si no se posesiona 15 días después de ser nombrado, caduca el nombramiento. En el caso de el señor Rivera, caducó el nombramiento, pese a lo cual, para sorpresa nuestra, la Asamblea, y respetando la ley, le permitió posesionarse 7 meses después. Esto es un mal ejemplo para los empleados públicos, porque estamos observando que casi no ha variado esto de que las altas autoridades son las primeras que no observan las normas legales que nos rigen. Y una de las quejas, ya que usted habla de que no ha variado, es que tampoco ha cambiado tanto el equipo y el modelo económico. Y en el equipo económico lo que sí estamos viendo es que quizás poco a poco podría estar haciendo ciertos cambios. Es ese equipo quien tiene que tomar decisiones en función del presupuesto real, de déficit, de endeudamiento. En la entrevista previa conversábamos sobre los gastos. Si hay que reducir el aparato del Estado, porque al inicio del gobierno de Rafael Correa eran 467,000 trabajadores del Estado y hoy son más de 600,000, ¿qué alternativa plantean ustedes? Pues no, esa es la verdad. O sea, no se puede negar el crecimiento que se dio en el gobierno de Correa respecto del ingreso de nuevos burócratas. La pregunta es, ¿cuántos de ellos realmente justifican su presencia ahí? Lo que habría que investigar, señorita Espín, es: entraron familias enteras de todos los funcionarios del régimen anterior y continúan ahí. Se aceptaba por lo menos una cifra de que entraron como 120,000 contratados. Nuevos nombramientos. Algunos de ellos, nuevos nombramientos. Además de nuevos nombramientos, contratos de servicios ocasionales 120,000. Algunos sí tienen funciones y responsabilidades, pero todo el mundo reclama de que hay que achicar el aparato del Estado. Y para mí es penoso, como dirigente de los servidores públicos, reconocer que en verdad hay exceso de personal y en consecuencia tiene que analizarse de la mejor manera una reducción lo menos traumática posible. Y lo menos traumática es permitir que, respetando las normas legales,
los funcionarios públicos que quieran retirarse voluntariamente para jubilarse, esto es, los que tengan 60 años y 30 de aportación, 60 años de edad y 30 de aportación, puedan retirarse, pero acogiéndose y recibiendo lo que establece la Ley Orgánica de Servicio Público en su artículo 81 y 129. Sin embargo, señorita Espín, 2 días antes de fenecer el gobierno de Correa, la ministra encargada de Trabajo emite el decreto, el acuerdo ministerial 094, estableciendo en la práctica, en el artículo 9, que es el pertinente, que solo podrán recibir la compensación por jubilación aquellos que tengan que se jubilen con más de 70 años de edad o los que tengan enfermedades catastróficas. Este momento hay alrededor de 50,000 compañeros, o sea, alrededor del 9% del total de los 600,000 empleados ya cumplen los requisitos para jubilarse y quieren irse. Pero para jubilarse cumpliendo lo que constaba antes en el acuerdo, es decir, cumpliendo los 60 años, no los 70 con el último cambio que se hizo. Exactamente. Ok, pero dentro de eso, si usted propone que los funcionarios que han cumplido estos requisitos para jubilarse, que quieran hacerlo voluntariamente, puedan hacerlo y recibir el pago de una compensación, porque eso está establecido en el artículo 129 de la LOCEP. Eso, usted bien dice, estaba en un acuerdo, luego lo derogaron, pero ¿no cree que fue derogado justamente porque el gobierno se dio cuenta que no tiene para pagar esas compensaciones? Sí, en parte sí. Y el punto es de que algunos que salieron todavía no reciben y a eso hay que pagarles. En la otra es que, sin embargo, de lo cual de que no permiten el retiro, sino a partir de los 70 años, asimismo se dio disposiciones legales de que aquellos que tengan más de 60 años de edad ya no pueden ascender y en la práctica les tienen relegados en su posición. O sea, se les discrimina a los que tienen más de 60 años, pero no se les permite que salgan. Y se les hostiga a efectos que renuncien voluntariamente, pero sin compensación. El presidente de la República, le hemos expresado al presidente Lenín Moreno estas circunstancias respecto de la derogatoria del decreto ejecutivo 813 y de este acuerdo 094. Y si es que él está consciente de que se está cometiendo una ilegalidad y una injusticia con los servidores públicos, lo único que tiene que hacer es disponerle al ministro Ledesma que deje insubsistente el 094 y que se siga respetando la norma superior, insisto, que es la ley de servicio público. Para ello necesitarían los recursos para poder pagar esas compensaciones. Y usted habla de que a la fecha hay alrededor del 9% de servidores públicos que ya cumplirían los requisitos para jubilarse. En el supuesto de que opten por el retiro voluntario, primero, ¿cuánto significaría eso para el Estado en compensaciones? Y por otro lado, ¿en cuánto podría reducir el número de servidores públicos, que es el fin? Veamos el costo-beneficio. Si de los 50,000, 30,000 optan voluntariamente por retirarse, poniendo un promedio de $1,000 de remuneración mensual, querría decir que habría un ahorro de $30 millones mensuales y multiplicado por todo lo que se recibe en el año, estaríamos hablando de alrededor de $400 millones de ahorro, siempre y cuando esas partidas que quedan vacantes se eliminen. No se las vuelva a contratar. El beneficio. Así es. El costo es lo que establece en el 129 de la ley, pero en el 81 de la Ley Orgánica de Servicio Público se establece que en el caso de no existir dinero en el sector público, estos emolumentos y estas compensaciones se podrían pagar con bonos del Estado. Si se emiten bonos para deudas, a veces con unos intereses sobredimensionados, pues yo creo que esa opción que establece en el 81 de la ley no debería ser descartada. No necesita disponibilidad inmediata y se podría planificar con la emisión de bonos la salida de los compañeros. Y esa es la propuesta de Miguel Ángel García, presidente de la Federación de Servidores Públicos, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted. A usted. Cuando regresemos, Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. El otorgamiento del bono de desarrollo humano variable lo analizamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. 3 ejes sostienen a la carretera plebiscitaria: anticorrupción, cambio al modelo económico y alternancia política. Lo escribe Alfredo Pino Argote en la revista Vistazo, que ya está en circulación.
Desde la provincia de Tungurahua, el último martes se realizó el lanzamiento del programa Menos Pobreza, Más Desarrollo. La misión contempla la aplicación de un bono variable a quienes reciben el bono de desarrollo humano. ¿En qué consiste? ¿Quiénes lo van a recibir? Son las primeras preguntas para Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social. Ministra, buenos días. Gracias, muy amable por la invitación, Lenin. El bono variable es parte de un conjunto de políticas de protección social que tienen como finalidad al menos 3 dimensiones sustanciales. Por una parte, asegurar derechos de las personas a lo largo del ciclo de vida, particularmente enfocado en el caso de los niños, niñas, adolescentes y también los adultos mayores. En segundo lugar, tiene como propósito afrontar determinadas situaciones que justamente se producen a lo largo del ciclo de vida, ciertas condiciones, por ejemplo, en el caso del adulto mayor que se desvincula de la familia, que se desvincula de la actividad laboral. Y por otra parte, tienen como finalidad enfrentar ciertos aspectos estructurales que devienen justamente de la pobreza como un elemento sustantivo que todavía constituye parte de nuestra realidad como país. De manera que estas políticas de protección social identifican en el marco del registro social, que tiene cerca de 1 millón de personas que participan de este mecanismo de selección de beneficiarios, a aproximadamente 74.000 núcleos familiares cuyos ingresos mensuales per cápita no superan los $47 y que en conjunto eventualmente llegan a $200. Se trata básicamente de familias extremadamente pobres que requieren esta transferencia monetaria que es variable, es decir, al adicional de los $50, que es la transferencia monetaria del bono de desarrollo humano, se recibe una transferencia adicional de acuerdo al número de niños y de acuerdo a la situación del adulto mayor, con la finalidad justamente de asegurar ciertas condiciones mínimas de bienestar, el ejercicio mínimo de derechos frente a una situación de altísima vulnerabilidad. Va a haber seguimientos, entendemos, ¿no? Se tienen que cumplir con requisitos. Es correcto. Por una parte, nos estamos refiriendo a familias que ya integran el registro social, que ya reciben el bono de desarrollo humano. Es decir, no son nuevas inclusiones, son familias identificadas por el registro social justamente que están caracterizadas por una situación de extrema pobreza. Se trata de familias que no pueden protegerse a sí mismos por su condición de inserción en el mercado laboral o las condiciones propias del entorno en el cual viven. De tal manera que esta política de protección social lo que hace es lograr un acuerdo con la familia a través de los mecanismos de acompañamiento familiar para que a su vez la familia desarrolle ciertos cambios culturales a fin de lograr, por ejemplo, la inserción de los adolescentes en el sistema educativo o de los niños en la salud y el cuidado temprano. Dejemos algo en claro, ministra. El presidente dijo el lunes que iban a arrancar con 50.000 beneficiarios el martes y ahora usted repite, serán 74.000. ¿Se arranca con 50.000 y se llega a 74.000 o con qué cifra nos quedamos? No, es correcto, y el presidente ha sido preciso. En realidad, el bono está dirigido a esos 74.000 núcleos familiares, no va a superar los $150, y la primera carga, la primera identificación o inclusión de estos sujetos de derechos se realiza en el mes de enero. Hasta el mes de abril se habrá concluido con la carga total del registro, de la identificación, del contacto con estas familias que estoy mencionando, hasta cumplir los 74.000 núcleos familiares. Como digo, se trata de una política esencialmente redistributiva, progresiva, que lo que busca es justamente cumplir con las metas de erradicación de la pobreza. Vale señalar que al año 2016 la pobreza extrema de este tipo de hogares que ya les señalé, que se establecen a partir de los ingresos que le mencioné, era del 8.7%. La meta en el Plan Nacional de Desarrollo es llegar al 3.5%. Entonces, el país entero no puede dejar atrás a estos núcleos familiares que afrontan graves condiciones y que comprometen las capacidades humanas, particularmente de los niños, las niñas y los adolescentes. Usted dijo efectivamente en la presentación del programa que la pobreza seguía siendo un problema económico y político y que esperaban reducir esos 5 puntos para cerrar en cerca del 3% cuando culmine el gobierno. Como ministra, esto se lo logra con asistencia, con acompañamiento estatal, pero ¿con qué más, ministra?
Bueno, yo pienso que en realidad la mayor parte de programas de protección social que se han desarrollado en la región, para darle un ejemplo, en el caso de Chile, ellos trabajan con 180.000 núcleos familiares en este momento, una población cercana a los 18 millones. Es decir, es comparativo, ¿no? Lo que estoy señalando es que estos mecanismos ahora en la región son usuales y lo que se busca es justamente insertar a estos núcleos familiares en una dinámica económica y social diferente. Yo creo que esto es materia de un pacto social y político mucho más amplio, que requiere diálogos sistemáticos con la sociedad, que requiere una conversación inteligente con los actores sociales, que requiere sobre todo un reconocimiento de la múltiple causalidad o la multicausalidad, como se dice, que tiene la pobreza, que requiere acuerdos superiores. Yo creo que en este momento el país enfrenta justamente este tipo de diálogos y es momento de que se integren y se procesen una serie de elementos que están en el ambiente, que están planteados por distintos actores y creo que son elementos pues legítimos que vienen desde distintos sectores, posiciones, pero me parece a mí que el tema de la pobreza sigue estando en la agenda pública como una prioridad. Por eso es que estas políticas son indispensables. La inversión Lenin en este proceso es de alrededor de 80 millones de dólares, una parte para los núcleos familiares de los 74.000 que le mencioné y para los adultos mayores aproximadamente vamos a llegar durante este año a 19.000. Sin embargo, sí quisiera decirle que actualmente ya las pensiones no contributivas para adultos mayores bordean los 474.882 beneficiarios. El país entonces tiene grandes retos en el mismo ámbito de la seguridad social, en la erradicación de la pobreza, en el pleno empleo, en un mercado que, digamos, ofrezca trabajo digno a todos y todas. Se trata de un conjunto de elementos que están en la agenda pública y probablemente el país tiene que seguir afrontando un conjunto de decisiones y acuerdos a este respecto. Ministra, es usted una de las personas más capacitadas del país en temas que refieren a derechos y políticas públicas para niños. En la consulta popular de febrero hay una pregunta que refiere a la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores de edad. Denota una preocupación ante un serio problema, pero en la Asamblea Nacional, por ejemplo, vemos que el oficialismo arma una comisión llamada AMPETRA, conoce sobre cientos de denuncias relativos a abusos y no se hizo nada. Le pregunto, ¿hay un doble estándar donde por un lado se presenta una pregunta ancla en consulta que va a tener un respaldo mayoritario sin lugar a dudas y por otro lado en la Asamblea el oficialismo actúa de esta manera distinta? Bueno, pienso que la pregunta número 4 creo que es fundamental para el país en el sentido de que pone nuevamente en debate un interés que está por encima de cualquier otra consideración particular. El interés superior de los niños y sobre todo en materia de abuso sexual infantil o de delitos sexuales en general. Le agradezco por las palabras, le quiero mencionar que efectivamente el país, la última investigación del año 2009 de Defensa de los Niños Internacional y el propio MIES ya estableció que cerca de 3 de cada 10 niños, niñas y adolescentes en el país han sido alguna vez víctimas de abuso sexual o de algún tipo de delito sexual. Entonces estamos hablando de un delito que efectivamente tiene una tremenda carga de daño a lo largo del tiempo sobre la víctima, que la víctima no necesariamente procesa de modo inmediato y que por lo tanto tiene derecho al tiempo, es decir, hay un momento en que probablemente cuando es adulto mayor o antes está procesando un suceso de la infancia. El derecho al tiempo es un elemento consustancial a esta pregunta, porque eso justamente tiene que ver con el hecho de que el delito que se persigue no prescriba. Y por otra parte, cabe mencionar que la magnitud del abuso sexual en el Ecuador, como estamos planteando este momento, conforme la investigación de la segunda que hay en el país, porque la primera me parece que fue en 1998, estamos planteando que hay un problema estructural de relación entre los adultos, los niños y los adolescentes y que nuevamente se pone eso en materia, digamos, de discusión pública. Por lo tanto, la pregunta 4 tiene que ver con el derecho esencial de las víctimas que tiene que ser protegido, con el daño que este tipo de delito, digamos, conmueve propiamente a la ciudadanía, a los niños, a las familias. Y eso hace que sea equiparable a un tipo de tortura. Nuestra Constitución, nuestro Código Integral Penal no establece la prescriptibilidad de delitos para delitos de esta naturaleza. Se refiere a lesa humanidad, genocidio, desaparición forzada. Pero parece que hay un pequeño grupo de políticos en la Asamblea que esto no lo entiende, ¿no? Mire, a mí me parece que este es un baño de verdad
tiene que ver con un silencio, porque efectivamente a la víctima normalmente es en el ámbito de la familia, un 80% de los casos. Se produce, digamos, este tipo de violaciones, de abuso por parte de un pariente, un familiar, alguien muy cercano, alguien en quien la víctima confía, alguien al que le tiene cariño, alguien a quien la víctima se apega. De manera que estamos hablando de una situación compleja que estamos afrontando las familias ecuatorianas y que tiene que ser debatida y tratada a la luz pública. Tenemos que saber que en el país esta práctica que es dañosa, que es nociva para el crecimiento de los niños, los adolescentes, para la estructura corporal y psíquica de los niños, simplemente tiene que parar. Berenice Cordero, ministra de Inclusión Económica y Social, gracias por participar esta mañana aquí en Contacto Directo. Y así concluimos esta emisión. Como siempre, a ustedes, gracias su confianza y sintonía. Contigo, Lenin, hasta la próxima semana. Será hasta entonces un buen fin de semana para todos.